En esta unidad 6 vamos a trabajar con vectores, ¿sí? Los vectores los vamos a utilizar para representar ciertas magnitudes en física. Recuerden que nosotros cuando hablamos de magnitudes, en capítulos anteriores, hablábamos de magnitudes escalares y vectoriales, ¿sí? Por un lado teníamos las escalares, ¿sí? Que eran representadas por números, ¿sí? Y por otro lado teníamos magnitudes vectoriales, ¿sí? Que están representadas justamente con vectores, ¿sí? El vector, a diferencia de la magnitud escalar, está representado por un segmento orientado. Fíjense que aquí tenemos un segmento que comienza en el punto 1 y finaliza, ¿sí? En el punto 2, ¿sí? Tiene una determinada longitud, ¿sí? Y tiene una dirección y un sentido, ¿sí? La dirección está dada por la recta sobre la cual está apoyado este segmento, ¿sí? O sea, la recta que contiene a este segmento, si vemos la línea punteada, esa sería la recta, ¿sí? Que da la dirección, ¿sí? Donde está contenido este segmento, ¿sí? Esa sería la dirección. Y por otro lado, tenemos el sentido, que está el sentido indicado con la flecha, ¿sí? Podríamos tener en una misma dirección dos sentidos opuestos, ¿sí? Entonces, el vector queda definido por dirección, ¿sí? Por el sentido, ¿sí? Y por la magnitud, ¿sí? La magnitud es qué tan extenso es ese vector, ¿sí? Sería la longitud, ¿sí? Desde acá hasta acá. Esta distancia, ¿sí? Es la longitud o magnitud de ese vector. Bien, vamos a ver algunas operaciones con vectores, ¿sí? Antes que esto quiero hacer una aclaración. Nosotros podemos identificar a un vector, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a nombrar a un vector? Vamos a llamarlo con una letra, ¿sí? La letra que querramos, es indiferente, suponete con la letra B, pero en la parte superior le tenemos que poner una flecha. De esta manera, o sea, si nosotros ponemos simplemente B, ¿sí? Igual a 20, esto 20 kilogramos, ¿sí? Es una magnitud escalar, ¿sí? Ahora, cuando yo hago referencia a un B que tiene una flecha encima, en este caso estamos haciendo referencia a un vector, ¿sí? Que este vector, ¿sí? Esta va a ser una magnitud vectorial que va a tener una dirección, ¿sí? Va a tener un sentido, ¿sí? Y va a tener una magnitud. O sea, va a tener, la magnitud va a estar dada por el largo del vector, ¿sí? A más largo vector, ¿sí? Significa que es mayor su magnitud. ¿Qué tan extenso sería? ¿Sí? Entonces, en la parte superior le ponemos una flecha. En algunos casos también se le identifica con una letra en negrita, ¿sí? Por ejemplo, en este caso también sabemos, cuando vemos una letra de este tipo, sabemos que estamos haciendo referencia a una magnitud vectorial, ¿sí? Bueno, veamos algunas operaciones. Supongamos que tenemos un vector, ¿sí? Que lo vamos a llamar B, ¿sí? Y lo multiplicamos por una constante K, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a llamar que como resultado, ¿sí? Vamos a tener un vector, ¿sí? Si nosotros un número, ¿sí? K, ¿sí? Es un número real, ¿sí? Entonces, si a un vector lo multiplicamos por un número real, en principio sabemos que nos va a dar otro vector, ¿sí? Que sería el vector C. Ahora, ¿qué particularidades va a tener ese vector C con respecto a B? Bueno, la dirección, ¿sí? Va a ser exactamente la misma que B, o sea, van a estar los dos vectores en la misma línea, ¿sí? Suponete que este vector que tenemos marcado acá es el vector B, ¿sí? Y lo multiplicamos por una constante C. ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio ese vector C va a estar siempre en la misma dirección que este vector B, ¿sí? Sobre esta línea punteada que tenemos acá, ¿sí? La dirección entonces va a ser igual. El sentido puede ser de igual sentido
si K es positiva, ¿sí? Con K positiva. Y de sentido opuesto, ¿sí? Vamos a poner acá opuesto, ¿sí? Si el valor de K es negativo, ¿sí? O sea, esta flecha va a seguir apuntando como ser hacia la derecha y arriba si el valor de K es positivo, pero va a apuntar hacia abajo, ¿sí? En el caso que K sea negativo. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo multiplico por una constante positiva, el sentido se mantiene. Si multiplico por una constante negativa, ¿sí? El sentido del vector B me va a cambiar, ¿sí? Va a ser opuesto. ¿Bien? Y el módulo de C, ¿sí? Va a ser igual. Recuerden que el módulo o la longitud, ¿sí? De ese vector, ¿sí? El vector B, ¿sí? Tiene un módulo, ¿sí? Que es la longitud, que nosotros lo llamamos, lo ponemos entre flechas. Esto me va a dar un número, ¿sí? Ahora, si yo a este vector lo multiplico por una constante, ¿sí? Sea positiva o negativa, por eso lo pongo como valor absoluto, ¿sí? O sea que el valor del módulo de C, ¿sí? Del vector resultante, el módulo del vector resultante va a ser igual al módulo de K por el módulo de B. ¿Sí? Y otra cosa que podemos saber, ¿sí? Es de acuerdo al valor de K, si es mayor que 1 o menor que 1, si este vector, ¿sí? Inicial se va a extender o a acortar, ¿sí? Suponete que yo a este vector B, ¿sí? O sea, tengo que el vector C va a ser igual, vamos a darle un número, a un K vale un medio por B, ¿sí? Entonces, el vector C, fíjense que va a ser la mitad, o sea, me va a quedar el vector B dividido multiplicado por un medio, ¿sí? O dividido a la mitad, ¿sí? Que es lo mismo. O sea, que el vector resultante me va a quedar en la misma dirección, pero la misma dirección, mismo sentido, porque es positivo, ¿sí? O sea, que va a apuntar, ¿sí? En la misma dirección que B, ¿sí? Pero la magnitud va a ser la misma, ¿sí? La magnitud de B va desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y la magnitud de C ahora disminuye, va a valer de acá hasta acá. Este sería el vector C, ¿sí? Ahora, para que piensen ustedes un poquito, ¿qué sucede si este valor de K es mayor que 1? ¿Sí? Pongamos un ejemplo, 1,5 o 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo multiplico? ¿Sí? Les digo que el vector C es igual a 2 por B. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la longitud de este vector se va a duplicar, pero con la misma dirección y con el mismo sentido. ¿Sí? Y si yo considero un vector, por ejemplo, menos un medio de B. Este es muy parecido al que teníamos graficado. ¿Sí? Me va a quedar un vector que va a estar en la misma dirección que B, pero con sentido opuesto. ¿Sí? Vamos a borrar esto. O sea, me va a quedar que va a estar en la misma dirección, con sentido opuesto, y que la longitud va a ser, ¿sí? La mitad de B. O sea, me va a quedar un vector que va a tener en esta dirección sentido opuesto, ¿sí? Sentido opuesto que está dado por esta flecha. Fíjense que el sentido es opuesto al que tiene el vector B que tenemos acá. Entonces, el vector C me queda en sentido opuesto y la longitud o la magnitud de este vector va a ser la mitad que el de B, ¿sí? Porque está multiplicado por menos un medio. Bien, también podemos entre vectores sumarlos o restarlos, ¿sí? Hay métodos analíticos y métodos gráficos para hacer esto, ¿sí? Veamos ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver en este curso son los métodos gráficos, ¿sí? Que hay dos. El primero es el llamado método del paralelogramo, ¿sí? Que lo vamos a ver. Suponete que vos tengas dos vectores, ¿sí? U y B. Fíjate que el vector U parte del punto A y llega al punto B, ¿sí? Entonces,
Este vector va a tener una dirección, ¿sí? Que la dirección va a estar dada, ¿sí? Por esa recta, ¿sí? Que les acabo de graficar. Esa recta les da la dirección. Tiene un sentido que está dado por esa flecha y tiene una magnitud, ¿sí? Que sería la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Bien. Por otro lado tenemos otro vector B, ¿sí? Que el vector B, fíjense que la dirección va a coincidir con el eje, ¿sí? X, o sea, va a estar dada por esta línea, ¿sí? Que les estoy marcando acá. Va a tener un comienzo en A, un final en C, ¿sí? O sea que la magnitud va a ser la distancia que hay entre el punto A y el punto C, ¿sí? Y tiene el sentido que está indicado por esta flecha, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la suma de estos dos vectores de manera geométrica, ¿sí? O sea, en la gráfica, vamos a tener que trazar dos líneas paralelas, ¿sí? Por un lado vamos a tener que trazar una paralela a U, ¿sí? Que pase por el extremo de B, o sea que pase por C, ¿sí? En ese caso me va a quedar esta línea que tenemos acá, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener que trazar una línea paralela a B, ¿sí? Y que pase por el extremo de U, ¿sí? O sea que pase por el punto B, que sería esa línea que estaría ahí. Entonces, dadas estas dos líneas paralelas, ¿sí? En la intersección, ¿sí? De estas dos líneas, que va a ser este punto, el punto D, va a ser el final del vector resultante, ¿sí? O sea, entre la suma del vector U más el vector B, vamos a tener un vector resultante, ¿sí? Que ese vector resultante, ¿sí? Va a ser un vector que va a partir, ¿sí? Del mismo origen donde parte U y B, ¿sí? O sea, parte de A, y se va a extender hasta la intersección, ¿sí? De estas dos líneas, ¿sí? Que acabamos de graficar, ¿sí? O sea que el vector resultante, que lo podemos llamar W, ¿sí? Va a tener la dirección, ¿sí? Que va a estar dada por la recta esta que estoy graficando acá. Esta recta, ¿sí? Da la dirección, ¿sí? Tiene un sentido que está dado por esa flecha, ¿sí? Y tiene un módulo o una magnitud que va a ser la distancia entre los puntos A y D, ¿sí? Entonces, repito los pasos para hacer la suma de dos vectores. Trazo las paralelas, ¿sí? En principio, ¿qué hicimos? Trazamos la paralela, ¿sí? De B, ¿sí? Pasando por el punto B. O sea, del vector B, ¿sí? Fíjense que acá está nombrado con la letra minúscula, pasando por el punto B, ¿sí? Por el B larga sería, ¿sí? Entonces, de esa forma obtenemos esta recta, ¿sí? Vamos a ponerle otro trazo para que no se note. Esa sería la recta. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos la paralela, ¿sí? Al vector U que pasa por el extremo de B, o sea que pasa por el punto C. Al trazar esas dos rectas, ¿sí? En la intersección vamos a tener un punto que las corte, en este caso el punto D. Entonces, desde el origen, desde donde parten los vectores U y B hasta este punto, tenemos el vector resultante, ¿sí? Resultante de la suma de estos dos vectores, ¿sí? Esto se usa muchísimo en física, ¿sí? Principalmente uno de los usos que se le da es cuando queremos sumar fuerzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si aplicamos fuerzas sobre un punto, ¿sí? Dos fuerzas distintas, entonces la resultante, qué dirección, qué sentido y qué magnitud va a tener, eso lo hacemos con el estudio de vectores, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos. Bien, veamos ahora el método de la poligonal. Este método permite sumar un número mayor de vectores en un solo paso. Dados los vectores A, B, C y D, ¿sí? Estos cuatro vectores, fíjense que estos cuatro vectores tienen distintas direcciones, distintos sentidos y distintas magnitudes. Entonces el vector suma o resultante se obtiene de la siguiente manera.
Se grafican los vectores uno a continuación del otro, haciendo coincidir el origen de uno con el extremo del graficado anteriormente. El vector suma es el vector que tienen por origen el origen del primer vector y como extremo el extremo del último, ¿sí? Y hay, a través de propiedades podemos decir que no importa el orden, ¿sí? Si yo quiero hacer la suma de A más B más C más D, me va a dar un vector resultante que va a ser exactamente igual a la suma de esos cuatro vectores modificando el orden, ¿sí? O sea, si yo hago A más C más D más B, el vector resultante en definitiva va a ser el mismo, ¿sí? El módulo del vector suma se obtiene por medida directa del vector obtenido gráficamente y su dirección por medida directa del ángulo, ¿sí?, que el mismo forma con la horizontal. Acá por ejemplo podemos ver el vector resultante, ¿sí? Entonces, para sacar la magnitud tenemos que medir desde este punto hasta el extremo de ese vector, ¿sí? Y la dirección va a ser el ángulo que forma este vector con el eje positivo de las X. En este caso coincide con el vector B, ¿sí? Bueno, es por esto que hay que ser cuidadoso y trabajar prolijamente para poder obtener resultados con precisión aceptable. Veamos un ejemplo del método de la poligonal, ¿sí? Suponete que tengas 5 vectores, ¿sí?, como los que tenemos acá en pantalla, vector A, B, C, D y E, ¿sí? Entonces, si quiero hacer la suma, ¿sí?, acá fíjate que estoy dentro del sistema cartesiano, ¿sí? Entonces, el vector A, ¿sí?, hago coincidir el origen del vector A con el origen del sistema cartesiano, ¿sí? Es una paralela y lo ubico ahí, ¿sí? Luego tengo el vector B, ¿sí?, que va a ir el origen del vector B en el extremo de A. Y a través de una paralela lo ubico de esa manera, ¿sí? Luego tenemos el vector C, ¿sí? O sea, el origen del vector C lo hago coincidir en el extremo, con el extremo de B. ¿Sí? De esta forma me va a quedar así. Fíjense que se va armando una poligonal, justamente el método de la poligonal. ¿Sí? Entonces lo hago coincidir de manera lo más preciso posible. Luego el vector D, ¿sí?, el origen de D va a ir al extremo de C, ¿sí?, ahí. Y el origen de E va a ir al extremo de D. Es un método simple en la práctica, ¿sí?, para sumar. Y cuando tengo muchos vectores también. Simplemente hay que trazar paralelas. Y ahora, desde el origen de A, ¿sí?, o sea, desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector que tenemos, o sea, desde este punto, ¿sí?, desde el origen hasta este punto, ¿sí?, voy a obtener lo que es el vector resultante, ¿sí?, que sería entonces el vector que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, acá se le asignó la letra U de manera automática. ¿Sí? Este sería entonces el vector resultante. Podemos ponerlo grande de color rojo para identificarlo bien. ¿Sí? El que queda en rojo sería entonces el vector resultante, que es la longitud, ¿sí?, lo podemos medir desde acá hasta acá, ¿sí?, y tiene la dirección dada, ¿sí?, por la recta que pasa por este punto y por este, o sea, por este, esa sería la dirección del vector U, y el sentido está indicado con la flecha. Y siempre el sentido va a ir apuntando al extremo del último vector que grafiqué. ¿Sí? Entonces de esta manera obtenemos el vector resultante, ¿sí?, de la suma de estos 5 vectores. Bueno, vamos a finalizar acá con la parte de vectores. Y bueno, cualquier duda que tengan ya saben que se pueden contactar con nosotros para consultar. Muchas gracias por su atención.